La afinación lleva siendo un problema para los músicos desde hace literalmente milenios. Tanto es así que este es probablemente el vídeo más pedido del canal. ¿Qué pasa si te digo que el afinador normalmente está mintiendo? Por mucho que marque en verde la nota que estás tocando, eso no significa que ese sonido sea el más afinado posible. Quédate hasta el final del vídeo si quieres entender de lo que estoy hablando. Empecemos por el principio. ¿Qué es la afinación? Según la RAE, afinar es poner en tono justo los instrumentos musicales con arreglo a un diapasón o acordarlos bien unos con otros. Vale, pero entonces, ¿qué es acordar un instrumento con otro? Otra vez según la RAE, acordar es disponer o templar un instrumento musical o armonizar varias voces para que no disuenen entre sí. Vemos aquí que el término más relevante es disonar, disonancia. ¿Pero qué es disonar? Disonar, sonar desapaciblemente, faltar a la consonancia y la armonía. ¿Consonancia? ¿Cómo que consonancia? Consonancia, cualidad de aquellos sonidos que, simultáneamente, producen efecto agradable. Por lo tanto, podemos concluir que afinar es tender a la consonancia, tender a que los sonidos que toquemos sean agradables. Ahora la pregunta es, ¿cómo se producen físicamente estas consonancias? Sí, en este vídeo hay muchas preguntas. Pues vamos a observar todos los intentos históricos de elaborar sistemas de afinación, empezando por el principio. 1. La escuela pitagórica. Pitágoras era un máquina. Fue capaz de llegar mediante únicamente la observación y la experimentación a teoremas y postulados que se han mantenido hasta día de hoy, como el conocido teorema de Pitágoras. Y en la música no fue menos. Pitágoras demostró que los intervalos que percibimos como consonantes responden a relaciones simples entre números naturales. Si una cuerda mide 2, para obtener su octava necesitaremos la mitad. La quinta, por su parte, tiene proporción 3 medios. Si tenemos una cuerda que mide 3, para obtener su quinta superior necesitaremos una cuerda que mida 2. Ojo, tened en cuenta que esto de la altura es inversamente proporcional a la longitud de cuerda. Por eso, instrumentos como el contrabajo o la tuba son mucho más graves que instrumentos como el flautín. Para demostrar todo esto utilizó un monocordio, un instrumento con una cuerda que le permitía cambiar la longitud de esa cuerda a placer. He escuchado varias veces decir que la afinación depende únicamente de nuestra percepción, que es algo subjetivo, pero cuando te das cuenta de que lo que percibimos como agradable no es otra cosa que relaciones matemáticas simples entre frecuencias, te das cuenta de lo maravillosa que es la música. Un profesor me dijo una vez una frase que se me quedó muy grabada. La historia de la música no es otra cosa que la historia del ser humano aproximándose a la objetividad física de la naturaleza. En realidad, toda la armonía occidental está basada en los principios físicos del sonido. Hemos observado que tanto el acorde mayor como el acorde menor están presentes en la serie físico-armónica. Esa serie que aparece cuando hacemos zoom en un sonido y vemos todos los pequeños sonidos que lo componen. No hay ningún sonido de la naturaleza que sea una única frecuencia. Todos los sonidos están formados por múltiples frecuencias y dentro de esas frecuencias están estos acordes, el mayor y el menor, acordes básicos en la armonía occidental. Me parece también muy curioso mencionar cómo lo que observó Pitágoras en realidad también se observa en el fenómeno físico, en la propia onda. Lo que estáis viendo es una representación gráfica de una onda y su octava. Vemos que la longitud de onda de la de arriba es la mitad que de la de abajo y que su frecuencia es el doble. Todo relaciones simples de números naturales. Bien, pues ojalá nos quedáramos aquí. Todo parece muy bonito, pero la realidad no es tan simple como aparenta. Si no, este vídeo no tendría ningún sentido. La música occidental se basa en dividir cada octava en 12 fragmentos, de los que aparecen todas las notas, que podríamos representar, por ejemplo, en una serie de quintas, una quinta tras otra, como si fuera un reloj. Do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, la bemol, mi bemol, si bemol, fa natural y otra vez do, cerrando el círculo. Bien, pues el problema llega cuando todas estas quintas son perfectamente consonantes, relación 3-2. Si repetimos esta proporción nos damos cuenta de que el círculo no cierra. Las quintas perfectamente consonantes son un poquito más grandes de lo necesario para cerrar el círculo, por lo que cuando volvemos al do, ese do no es equivalente al do del que partimos inicialmente. En realidad esto se ve de forma más simple utilizando las matemáticas. 12 quintas deberían ser equivalentes a 7 octavas, pero si elevamos cada relación de frecuencias, 2,1 para la octava y 3 medios para la quinta, este número de veces, elevar porque son exponenciales, aunque esto no viene al caso ahora, nos damos cuenta de que hay una leve diferencia entre ellas, lo suficientemente importante para que no sean equivalentes. Esta diferencia se conoce como la coma pitagórica, y la consecuencia de ello es que no se puede modular libremente, y no se puede, lógicamente, construir un instrumento sin sacrificar uno de los dos intervalos perfectos, perfectamente consonantes. ¿Qué soluciones se le ha dado esto? Pues muchas y de lo más variopintas. Pitágoras, por su parte, simplemente mantuvo la proporción 3-2 en las quintas, excepto en una de ellas, llamada la quinta del lobo, en la cual sacrificó esta consonancia perfecta haciéndola más pequeña que las demás y ciertamente más disonante. Aproximadamente es un octavo de tono más pequeña que el resto. Y se percibe mucho la diferencia. Vamos a escuchar una quinta perfectamente consonante y ahora la quinta del lobo.
El problema de esto es que la afinación se descompensa mucho en tonalidades alejadas, tonalidades que tienen esta quinta de por medio. Como veis, el sistema pitagórico está muy lejos de ser perfecto, pero supuso tal avance que permaneció imperante desde la antigüedad hasta prácticamente finales de la Edad Media. Durante la Edad Media aparecen otras propuestas, como pueden ser 2. Los sistemas mesotónicos. El más conocido es el sistema mesotónico de terceras mayores, proporción 5-4, que sacrifica la pureza de las quintas a favor de la consonancia de las terceras mayores puras. Sin embargo, aunque no tan notable, sigue apareciendo una quinta del lobo que no nos permite modular libremente entre tonalidades. Aún así, este sistema se utilizó mucho en la construcción de clavicémbalos, órganos y espinetas, y fue estándar durante gran parte del Renacimiento tardío y el Barroco temprano, momento en el cual empiezan a vislumbrarse los dos sistemas más importantes en la actualidad. Ya veis, hace 5 siglos. 3. Sistema de entonación justa o afinación natural, o sistema de afinación zarliniano, o sistema de afinación pura, o sistema de afinación armónica. Lo he encontrado con 1000 nombres distintos. Yo me quedo con sistema de afinación justa. En este sistema, todos los intervalos responden a relaciones a proporciones simples, tal y como descubrió Pitágoras, pero con una peculiaridad, y es que solo sirve para tocar en una única tonalidad. No está pensado para tocar en todas las tonalidades. No permite modular ni a las tonalidades más cercanas, es simplemente la relación interválica perfecta dentro de una nota base, dentro de un tono. Y es sin duda la forma de tocar más afinado, más consonante dentro de esa tonalidad. El mayor defensor del sistema de afinación justa durante el Renacimiento fue Josefo Zarlino, y fue muy utilizado especialmente en la música vocal, ya que no hay problema en adaptarte a los distintos sistemas de afinación sobre la marcha, la voz es muy flexible. Sin embargo, a la hora de construir instrumentos, utilizando este sistema solo se podrían hacer instrumentos en una única escala, lo cual limita mucho sus posibilidades, y a partir del barroco con el desarrollo armónico y tonal fue inviable. Se hizo necesario estandarizar un sistema que permitiera tocar indistintamente en todos los tonos, y aquí es donde llega nuestro pequeño diablo. 4. Sistema de afinación igual o sistema temperado. Para que nos entendamos, es el sistema que utilizan los pianos. Normalmente hablo de afinación igual y no de sistema temperado, porque temperar y afinar son sinónimos, y he escuchado muchas veces afinación temperada o términos así que en realidad no quiere decir nada, es como decir afinación afinada o blanco blanquecino. Pero bueno, este sistema es muy fácil de entender. Coges una octava, la divides en 12 partes iguales y ya tienes la escala cromática que emplearás para tocar en todas las tonalidades. Aquí se acabó el problema, ¿no? Pues quizá acaba de empezar. El sistema de afinación igual fue muy rechazado desde el primer momento porque sus terceras, tanto mayores como menores, son muy disonantes. Hoy en día estamos muy acostumbrados a escucharlo de esta forma porque todos los pianos emplean el sistema temperado. Pero si las comparas auditivamente con el sistema de afinación justo, como haremos a continuación, nos damos cuenta de que en realidad son muy disonantes. De hecho, teóricos como Ross Duffin comenta en su libro Cómo el temperamento igual arruinó la armonía, cómo el sistema temperado arruinó gran parte de la posibilidad expresiva que tenía la tonalidad, sacrificando la consonancia del sistema justo. Y la diferencia es completamente notable. Ahora lo escucharéis. Antes de la comparativa audible, quiero que comprendamos un poco estos términos a nivel matemático. Como vemos en esta tabla en la que tenemos una comparativa en centésimas de semitono, con los mismos intervalos en el sistema justo y en el sistema igual, vemos que las diferencias son muy abundantes. Si queréis un vídeo hablando acerca de cómo he llegado a esta tabla, dejádmelo en los comentarios y estaré encantado de hacerlo, aunque os advierto que va a ser bastante teórico. Bueno, pues en nuestra tabla vemos que las quintas y las cuartas permanecen prácticamente iguales, sin muchas diferencias. Pero si observamos las terceras, las sextas y las séptimas, vemos que hay una gran diferencia en cents entre un sistema y el otro. Por ejemplo, la tercera mayor en el sistema de afinación justa es bastante más pequeña que en el sistema de afinación igual. ¿Esto qué implica? Pues que siempre que tengamos una tercera mayor deberemos tocarla más baja de lo que dice el afinador si el contexto lo permite. Obviamente, si estamos tocando con un piano no nos queda otra que ceñirnos al sistema de afinación igual. Por otro lado, las terceras menores justas, que recordemos que son las verdaderamente consonantes, son más grandes que en el temperamento igual. Por lo tanto, si queremos que nuestra tercera mayor sea verdaderamente consonante, deberemos tocarla ligeramente más alta de lo que nos diga el afinador. Tendréis de todas formas esta tabla incluida en el correo que mando todos los viernes como parte de la newsletter, a la cual te puedes suscribir desde el enlace que tienes en la descripción. En esta newsletter encontrarás un montón de información añadida sobre este vídeo y sobre todos los vídeos de los que hablemos en las próximas semanas. Y no os mandaré muchos correos, solo uno cada viernes. Además, en la newsletter de esta semana tendrás toda la bibliografía que he utilizado para hacer este vídeo, por si quieres leer algún artículo o informarte más sobre el tema, cosa que te recomiendo mucho porque es apasionante. Y solo os digo que incluye cerca de 4 o 5 libros, unos 6 o 7 artículos,
que merecen todos la pena. Lo dicho, déjame tu correo en el enlace que tienes en la descripción para que pueda enviarte esta información añadida. Podríamos hacer esto con todos los intervalos, pero creo que es hora de pasar a la práctica. Bueno, lo primero tengamos en cuenta que la prueba se ha hecho con ondas sinusoidales, con ondas de sonido puras, con una única frecuencia. Estas ondas no nos las vamos a encontrar en ningún caso en la naturaleza, pero a través de ellas podemos percibir mejor la diferencia, la disonancia que tienen estas frecuencias, estos sonidos. Después, escuchados en un piano, va a ser un poco más leve, pero esta disonancia sigue estando. Escuchamos ahora una tercera mayor justa. Escuchamos una tercera mayor igual. Y ahora, para detectar incluso más la disonancia, perdonadme por esto, vamos a escucharlas juntas. Se nota un poco, ¿no? Pues cuanto más sonidos añadamos, más se va a notar. Vamos ahora a comparar los acordes mayores, justos e igual. Y no nos quedamos aquí, sino que vamos a añadirle una tercera más para tener el acorde de séptima de dominante. Creo que está claro que siempre que podamos deberemos estar ceñidos al sistema de afinación justa, no al igual, porque el igual presenta bastantes disonancias. Pero no me he querido quedar aquí. Lo que quiero que escuchemos ahora es una misma nota como séptima menor y como tercera menor de distintos acordes. Si volvemos a nuestra tabla nos damos cuenta de que la tercera menor es 16 cents más alta en el sistema de afinación justa que en el igual, pero la séptima menor verdaderamente consonante es 31 cents más baja. Esto nos deja una diferencia entre ellas de 47 cents, prácticamente cuarto de tono. Escuchemos entonces esta nota como tercera menor y escuchémosla como séptima menor. Ahora, para que no nos quedemos simplemente con esto, he querido ponerlas en su contexto para que veáis que ambas son perfectamente consonantes. Siendo la misma nota, con el mismo nombre, pueden comportarse de formas completamente distintas en cuanto a afinación. El acorde menor y el acorde de séptima menor. Ambas funcionan, pero son completamente distintas, prácticamente con cuarto de tono de diferencia. ¿A qué conclusiones llegamos entonces? Pues vemos que una misma nota puede sonar de formas completamente distintas dependiendo del contexto armónico. Por lo tanto, si cambia de función, deberemos tener una escucha activa y darnos cuenta de cómo tenemos que cambiar esta nota. Nos damos cuenta también de que necesitamos del análisis armónico de la partitura para saber cómo afinar cada nota, por lo menos si queremos tener una base teórica a la que aferrarnos. Muchas veces hacemos esto por mera intuición, pero siempre tener los fundamentos teóricos que hay detrás hará que nuestra práctica sea mucho más efectiva o por lo menos nos ayudará a tener en cuenta cómo debemos manipular cada sonido. Y por último, como comentábamos, siempre que podamos elegir el sistema de afinación justa, deberemos hacerlo. ¿Pero cuándo podemos hacerlo? Pues siempre que estemos tocando con un piano, pero que no tengamos unísono con el piano. Es decir, que no estemos tocando la misma nota. También siempre que estemos tocando en una agrupación con instrumentos de afinación variable, es decir, con un cuarteto de cuerdas, con un ensemble de saxofones, podremos ceñirnos al sistema justo, a no ser que la música module mucho, porque ya hemos visto que solo nos sirve para una única escala. Y también tocando con grandes agrupaciones siempre que no tengamos unísono con el piano, la marimba o el arpa, con cualquier instrumento de afinación fija, y lógicamente cuando toquemos solos. Pero casi es más importante saber cuándo no podemos, pues siempre que estemos tocando unísono con un piano o siempre que estemos tocando obras muy modulantes. Esto es todo por mi parte. Si tenéis alguna duda, sugerencia o simplemente queréis decirme qué os ha parecido el vídeo, estaré contestando personalmente todos los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.